Hola Manuel, Joan, Hola, buenas tardes. ¿Qué bienvenido. tal? Hola, Hola a todos, os presento entonces a Joan Mayón, ¿lo digo bien? Y sí, Manuel está bien. Cañete, le he dicho bien los dos nombres, Sí, ¿no? sí, muy bien. Vale, muy bien. Nos van a hablar un poco de, bueno, cómo ir de cómo crear un IDP, ¿no? Un Internal Developer Portal de producción, de cero a producción en 5 minutos, ¿no? Usando dos tecnologías muy bien usadas, Backstage y Arrow CD. Adelante. Vale, eso es. Vale, pues vamos a empezar con la demo, con la charla. Perdona, Jonah. Vale. Vale, ahora sí. Vale, bueno, pues vamos a empezar. La agenda, lo que vamos a seguir para hoy, vamos a empezar hablando de una pequeña empresa o cómo empezamos a desarrollar una pequeña empresa, cómo vamos construyendo y creciendo, cómo la empresa se va ampliando, partiendo de una base muy pequeña y llega al final a un punto en el que la aplicación, en el que la empresa sigue creciendo, va habiendo cada vez más desarrolladores, más proyectos y empezamos a meter cada vez más complejidad, llegando a un punto en el que tenemos un poco de caos. Entonces, empezaremos a hablar cómo podemos reducir este caos creando nuestro internal developer platform y cómo nos podemos apoyar en un internal developer portal para hacer de punto de entrada a nuestra plataforma. Veremos también cómo podemos crear cómo nosotros lo hemos creado, cómo podemos crearlo usando Backstage y Argo CD. En este caso hablaremos primero de Backstage y de las funcionalidades principales que nos permite. Y seguiremos viendo, bueno, cómo extender el portal con diferentes features que tiene out of the box y haremos paso a la demo. Vale, pues empezamos. Imagina que eres un desarrollador que se acaba de unir nuevo a una empresa chiquitita en la que tienes un pequeño monolito que usa una pequeña base de datos y tiene la documentación en un único punto de verdad, ¿no? Tienes la documentación en el repositorio, bueno, en un Confluence, pero al final lo tienes todo, no tienes ninguna carga cognitiva, tienes todo en el mismo punto, no tienes ni complejidad accidental, ni carga cognitiva, ni nada. Pero al final las empresas van creciendo, se va añadiendo cada vez más complejidad, nace una nueva feature, luego nace otra más, al final surge una nueva aplicación, en unos meses surge otra nueva aplicación, ya empieza a haber cada vez más equipos, cada vez más gente en el equipo. Bueno, al final, si no lo controlas, lo que puedes terminar teniendo es un pequeño gran caos. Entonces, nuestra idea aquí es cómo podemos reducir este caos, cómo podemos jugar con el caos. Bueno, imagina también que eres un desarrollador nuevo que entra a la empresa, al equipo, y tiene que aprenderse todas las aplicaciones que tienes desplegadas, todos los servicios, cómo se relacionan estos servicios entre sí, qué recursos usan estos servicios, qué puntos de documentación tienen estos servicios. Al final, el proceso de onboarding se demora no días, sino incluso semanas, hasta que un desarrollador empieza a ser altamente productivo en los equipos de producto. Entonces, nosotros, como equipo de plataforma, ¿cómo podemos hacer este caos un poco más divertido? ¿Cómo podemos hacer que este caos reducirlo? Entonces, primero nos centramos en los objetivos, en qué objetivos queremos cumplir para mejorar. Entonces, tenemos objetivos como incrementar la autonomía de los equipos, reducir la fricción al crear nuevos servicios y también reducir la fricción cuando gestionamos servicios existentes, cuando tenemos una cantidad muy grande de servicios y queremos gestionarlos. Y reducir también, esta es la parte para mí, yo creo que una de las partes más importantes, que es reducir la carga cognitiva. Al final nos tiramos todo el día pensando, cuando una empresa es muy grande y tiene muchos servicios y colaboramos con mucha gente, tenemos una carga cognitiva muy alta. Entonces, cuanto más reduzcamos esta carga cognitiva, mejor. Y para nosotros, este Internal Developer Platform, una de las principales ventajas es reducir esta carga cognitiva, que tú vayas en este caso al portal, pero en el portal sepas que tú tienes detrás una plataforma y que puedes contar con esa plataforma desde un punto de vista de equipo de producto para desarrollar y crear tus servicios.
Vale, bueno, veremos cómo reducir todo esto y cómo vamos a utilizar nuestro Internal Developer Platform para conseguir estos objetivos. Pero, ¿qué entendemos por Developer Platform? ¿Qué se entiende por Internal Developer Platform? Una Internal Developer Platform no es más que un conjunto de herramientas para incrementar la autonomía en los equipos de desarrollo. Al final, nosotros somos el equipo de plataforma y si pensamos en una organización que tenga los típicos equipos de Enabling, Platform o los Streamline Teams de producto, nosotros como plataforma queremos facilitar la autonomía de los desarrolladores, que vayan rápido, pero que se olviden de la carga cognitiva que implica nuestra plataforma. Este es el objetivo al tener la Internal Developer Platform. Pero ¿de qué se compone una Internal Developer Platform? ¿Qué scopes, qué conjuntos tenemos de herramientas? Al final, si vamos a la página, este charter de la página de Platform Engineering, tenéis el enlace abajo, y da un poco una visión a alto nivel de qué herramientas tenemos en cada una de las secciones de nuestro Internal Developer Platform. Vemos como la capa de interfaz de nuestra plataforma, que sería este Developer Portal, donde tenemos herramientas como Backstage, pero también Humanize, tenemos Humanitech, perdona, tenemos Port, y luego, según nos vamos adentrando, pues tenemos la parte de los repositorios con GitHub o GitLab, luego ya la parte de CI/CD, con Jenkins, Argo CD, con Azure DevOps. Bueno, y al final todo el ecosistema de monitorización y herramientas de control de los recursos que tenemos en cloud o donde los tengamos. Entonces, vamos a empezar a construir el concepto de Internal Developer Platform, pero desde un punto de vista muy sencillo, desde un punto de vista muy simple para que podamos crear un Internal Developer Platform sin tener que crear todo este ecosistema que hemos visto de herramientas. Al final nosotros lo que vamos a utilizar es un approach de GitOps usando Argo CD para desplegar en Kubernetes cada vez que un cambio llega nuevo a nuestros repositorios. Entonces, imagina que tú eres un desarrollador, estás en un equipo, haces un cambio, ese cambio tú quieres que vaya a producción, pero ese cambio va a ir a producción directamente. No vas a tener que ejecutar un millón de pipelines, esperar, ejecutar manualmente. Va a ser Argo CD el que va a mirar los cambios y va a reflejar el estado que tenemos en nuestros repositorios directamente en el clúster de producción. Pero queremos también abstraernos de toda esta plataforma y tener un punto en el que podamos ver qué servicios tenemos desplegados o qué librerías incluso tenemos, qué recursos tenemos. Esto nos lo aportará nuestro Internal Developer Portal. En este punto, si vemos el gráfico, vemos cómo la parte del Developer Portal, las flechas van hacia abajo, vemos que podemos considerarlo como un self-service en el que podemos crear herramientas, nos aporta visibilidad sobre los servicios existentes y hay otras funcionalidades como la búsqueda en todos los documentos que tengamos indexados, que es también muy potente y está muy bien para reducir la carga cognitiva. Vale, pero hablábamos antes de qué es o qué entendemos por Internal Developer Platform y ahora hablamos de Internal Developer Portal. Puede llegar un poco, dar lugar a confusión, pero al final hablábamos de nuestro Internal Developer Platform como el conjunto de herramientas que nos da a los desarrolladores más autonomía y ahora hablamos del Developer Portal como ese lugar centralizado en el que nosotros accedemos a los recursos, a documentación y a todos los servicios que tenemos en nuestra organización. Vale, y ahora voy a dar paso a Swan, que nos va a hablar de Backstage y de las principales funcionalidades de Backstage. Swan, creo que está muteado. Vale. Sí, vale, perfecto. Gracias, Manu. Vale, pues como Manu también comentaba antes, hay diferentes developer portals que se pueden usar y uno de ellos es Backstage, que es el que hemos elegido. Al final, Backstage se define como una plataforma abierta para crear developer portals. Fue creado por Spotify y es la herramienta que Spotify usa internamente para esto, pero hace unos años lo liberó a la CNCF y está en un estado incubating. Por lo tanto, está el código es totalmente accesible y se puede usar para partir a nuestro developer portal y a partir de ahí ir iterando.
Tiene bastantes funcionalidades, pero las principales, o las que consideramos las principales, sobre todo para el foco de esta charla, son las siguientes. El tema del software catalog, las templates y los text2, que ahora iré explicando. El catálogo viene precisamente a cubrir la necesidad de lo que decía Manu al principio. Cuando una organización crece, empieza a haber mucho caos, porque empieza a haber muchos equipos, como los String-Aligned Teams, que cada uno está muy centrado en su responsabilidad y en sus servicios que realiza, y es muy complicado tener información que está desperdigada por la información, que está desperdigada por la organización en diferentes sistemas sobre esto. Entonces, lo primero que nos da nos permite saber todos los componentes que tenemos y los metadatos de estos componentes, que pueden ser, pues, si es una API, si es un servicio web y demás. Y un montón de datos más que nos van a aportar información sin que nos volvamos locos buscando por toda la empresa. Aparte de esto, nos va a dar también directamente el ownership, que esto va a ser el equipo que mantiene estos componentes y también quién forma parte de este equipo. Algo también muy importante es que nos permite hacer un descubrimiento de los servicios y de otros recursos que hay en la empresa. Nos permite tener en ese punto central para cada componente que tenemos en la empresa cómo está relacionado con los diferentes componentes que tenemos, ¿no? Cuando hablo de esto me refiero a que si tenemos un repositorio y tenemos diferentes componentes que tienen que ver con ese repositorio, como pueden ser los pilings, las métricas y los datos de visualización, nos permite tener un único punto donde ver toda esta información. Y algo también muy importante es que cada componente no hay que registrarlo de forma manual, sino que automáticamente los servicios que se van creando automáticamente tienen un poder de descubrimiento para irlos añadiendo al catálogo. Y al final, esto es el catálogo. Nos permite ver, como decía, cada componente, el ownership del componente y el tipo, y también el life cycle del componente, ¿no? Si es experimental, si ya está en producción o si directamente también está deprecado. Algo importante es que tiene un concepto de sistema en el que nos permite agregar varios componentes que están relacionados entre sí. Y este es un caso. Por ejemplo, tenemos un componente que se llama PetStore, que al final define una serie de APIs y que su owner es un equipo. Entonces, nos permite ver con este grafo de relaciones directamente toda esta información de los componentes. También nos permite ver una descripción y todo lo relacionado con él, ¿no? Tenemos varias pestañas como la de CICD que veríamos los workflows y tendríamos otra pestaña de API que lo que nos permitiría es hacer una iteración directa con la definición del API mediante Swagger, ¿no? Algo bastante típico, pero una vez más teniendo un punto centralizado para hacerlo. También nos permite integrar diferentes plugins. En esa página que veíamos antes podríamos integrar diferentes plugins de sistemas de la empresa. Este es el caso más típico, ¿no? Tener la información de SonarQube sobre este componente. Como decía, hay un montón más, como Argo CD, como Kubernetes y demás, como Harbor, por ejemplo. Y después, otro componente muy importante y en el que nos vamos a centrar mucho hoy son los software templates. Lo que permite es la creación automática de componentes. También permite estandarizar los diferentes automatismos que tenemos para crear diferentes procesos en nuestra empresa, ¿no? El tooling interno que usamos. Esto al final se basa en que si al final tenemos un estándar para crear el repositorio, para crear los pilings y para hacer el scaffolding de lo que llamamos un proyecto, que normalmente puede ser automatizable de forma sencilla a través de llamadas a APIs o diferentes sistemas, nos permite tener un punto en el que a través de unos inputs que les pasaremos hará todo este proceso. Lo importante es que hay que pensar la template como si fuera un workflow de GitHub para entenderlo fácil, sobre todo al principio. Entonces, tiene una serie de pasos secuenciales que son lo que se llaman steps que utilizan actions. Hay actions de la comunidad, como son las que dije, de crear un repositorio en GitHub, un repositorio en GitLab o abrir una PR en un repositorio, pero podemos crear nuestras propias actions para hacer cualquier cosa que se pueda hacer de forma programática. Y este es un ejemplo de la vista de templates, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos que serían muy típicos en una organización de crear aplicaciones .NET o Node
que partirían de un scaffolding, renderizarían la información en base a las variables de entrada y generarían un repositorio, los pipelines de CI y todo lo que quisiéramos hacer como parte de nuestro scaffolding. Como decía, llegan una serie de parámetros, ¿no?, que utilizan un red JSON Schema Form, que al final nos permite no solo tener variables de texto plano, sino tener enumerados y demás con diferentes opciones seleccionables. Esto ejecuta una serie de steps en orden y de forma secuencial, de forma que, igual que un pipeline, si uno falla, el siguiente no se ejecuta y, finalmente, si todo va bien, nos va a dar una serie de outputs. En el proceso de crear un repositorio, al final lo más típico va a ser que no solo se ejecute el repositorio y las actions, sino que finalmente se nos dé el repositorio final creado con una URL a la que acceder. Y este es un ejemplo de una template, ¿no? Esto es una template que al final lo que va a crear es un componente en base a un nombre, una descripción y opcionalmente si usa una base de datos y también OpenTelemetry para el tema de la telemetría, y entonces lo que va a hacer es iterar sobre una serie de ficheros que vamos a tener para hacer el proceso de scaffolding que comentaba y en base a esto rellenarlos y activar diferentes componentes o no, sobre todo en el caso de los booleanos, ¿no? También vemos que realiza validación de aquellos campos como el de description y name que marcamos como obligatorios. Y si hacemos aquí un foco un poco más amplio, podemos ver que al final están las acciones que define la propia comunidad y que se disponen directamente, como la de fetch template, que lo que hace es en URL content realmente lo que va a buscar es una carpeta y sobre todo los ficheros de esta, iterar cada vez que encuentre name, useDB, OpenTelemetry y renderizarlo en base a las reglas de entrada. Por último, crearía también un repositorio en base a estos parámetros, ¿no? En este caso en GitHub. Y el último paso sería una custom action que lo que haría sería enviar una notificación a Slack una vez que se haya creado el repositorio. Y por último nos daría un enlace. Y aquí es lo que sería la acción, la template ejecutándose con los diferentes steps y, por último, nos daría el output del repositorio al que podríamos acceder. ¿Qué es lo importante sobre las templates? La forma más básica de empezar a jugar con ellas es utilizando la renderización de ficheros. Y esto utiliza Nunjux, ¿no? El template engine que creó en su momento y que utiliza la gente de Firefox. Y al final, lo que digo, en base a las inputs que le pasamos, lo que hace es renderizar todos estos ficheros. No solo permite renderizar ficheros, sino que permite renderizar todo lo que está dentro de esos ficheros y de esas carpetas. Y aparte de eso, puede incluso renderizar el nombre de las carpetas y de los ficheros en base a las inputs, que es algo muy interesante. Otro punto que comenté antes es el tema de las tech docs. Al final, es una forma de tener documentación de forma unificada y en el repo. Por todo lo que se busca es tener lo más centralizado posible toda la información. Se basa en Markdown y es extensible a través de MKDocs, que al final lo que nos permite es, usando un lenguaje sencillo como es Markdown, crear una documentación mucho más enriquecida, pero sin tener diferentes lenguajes y demás. Nos permite, a través de TechDoc, tener este tipo de cosas como tener grafos Mermet, tener bloques de código donde hacer diferentes cheat sheets y tener botones que nos lleven pues nos podrían llevar a un canal de Slack directamente o a un enlace de la propia empresa. ¿Y cómo funciona esto? Para actualizar, al final, lo que utiliza es, cada vez que están en el repo, se corre una Git action, cada vez que se actualiza alguno de los componentes de esa documentación, usando Warlock Identity Federation, se permite el acceso al bucket, se genera la documentación actualizada y se publica en el Cloud Storage, ¿no? En el bucket de Google Cloud, en este caso, que es el que hemos elegido. Y automáticamente el developer de otro equipo que está leyendo la documentación generada la va a ver en tiempo real. Como se actualiza. Al final, utiliza un bucket para tener el contenido, como podría ser el típico caso de una CDN, ¿no? Que sirve contenido. Y esto es totalmente análogo. En el caso de AWS utilizaríamos un IAM role con un bucket de Amazon, de S3, y en el caso de
de Azure sería exactamente igual, con el Identity Federation de Azure y un Blob Storage. ¿Y qué es lo interesante de Backstage y de este IDP? Es que nos permite, como dije antes, crear nuestras propias actions para hacer nuestras propias acciones custom que queremos hacer, tener nuestros propios temas para darle un look and feel muy parecido al de nuestra empresa o como el que queremos tener en nuestra empresa, y utilizar plugins, ¿no? No solo utilizar plugins de terceros, que hay un montón de ellos, de los más conocidos, como dije, sino crear, si lo necesitamos, nuestros propios plugins. Esto es lo que comentaba, de darle un poco el look and feel de la empresa, ¿no? Como es el caso de esta empresa, que puso su logo y el sistema de colores que usa. Y hay un montón de plugins, ¿no? El de Argo CD, que permite ver desde la propia vista de cada componente dónde está desplegado y en qué estado, el de SonarQube, bueno, y todos estos que vemos aquí. El TextRadar también se utiliza mucho para cómo está montada la empresa del tema de las tecnologías y cuál es su uso. Y bueno, y un montón más que se pueden ver en la propia página. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema de la demo, así que voy a dejar paso a Manu para que empiece. Vale, muchas gracias, Son. Vale, bueno, pues vamos a ver primero cómo creamos nosotros una aplicación de .NET ejecutando una template de Backstage. Entonces, lo primero que os voy a enseñar un poco es que veáis una funcionalidad que tiene Backstage en la página para cuando estás desarrollando la template poder cargarla en la página. Nosotros vamos a vamos a cargarla aquí, vamos a cargar el directorio y nos vamos a ir al directorio donde tengamos la template. Vale, voy a ampliar un poco. Vale, y aquí vemos cómo la template ha cargado y vemos todos los pasos que quería, que como decía antes y explicaba antes Swan muy bien. Vemos los parámetros, que los parámetros al final es lo que renderizamos aquí para ejecutar la template, es decir, todo el formulario que queremos recoger para luego renderizar nuestros componentes. En este caso es un ejemplo muy sencillo, o sea que solo tenemos un nombre. Pero aquí podéis usar todo, desde booleanos para ver si quieres o no ejecutar algo, o si quieres o no mostrar algo en un ejemplo, por ejemplo, típico es el que mostraba antes Swan, de si se usa o no una base de datos. Entonces, si se usa la base de datos, pues puede renderizar o no ese tipo de código. Entonces, bueno, luego puedes incluso incorporar estructuras más complejas. Todo lo que te deje hacer JSON Schema Form lo puedes poner aquí. Y luego los outputs que te genere este formulario los puedes usar, los parámetros, los puedes usar en la template. ¿Para qué? Pues para renderizar, o si tienes una custom action, para pasarle a la custom action esos parámetros y hacer el proceso que tengas que hacer con ellos. Antes mostraba Swan el ejemplo de un mensaje de Slack, pero puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que podéis picar vosotros con Node. Al final, Backstage se basa por debajo en React en el front y Node en el backend. Entonces, bueno, es muy customizable, pero también tienes que tener algunos conceptos de Node y de React. Entonces, vemos los pasos, igual que los que hablaba antes Swan, pero ahora vamos a ver un paso que va a publicar nuestro código a un repositorio, es decir, va a crear un repositorio nuevo en GitHub, y luego vamos a hacer una pull request en el repositorio que tenemos nosotros de los valores de configuración de Argo CD, es decir, de los valores de configuración de Kubernetes. Vamos a crear una pull request con estos valores renderizados. Aquí tenemos el paso de creación de la pull request. Y por último, se registrará la aplicación en el catálogo y la veremos luego más adelante. Vale, entonces, sí, aquí podemos hacer incluso un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de la demo ahora. Vemos cómo aquí podemos seleccionar el repositorio donde queremos desplegar la aplicación. En este caso, yo voy a escoger el mismo nombre que la aplicación. Y aquí ya podríamos darle a Create. En este caso, en esta vista del Template Editor, lo que sería es un dry run. Es decir, va a ejecutar todas las acciones que no sean destructivas. Cuando tú creas una custom action, también le puedes decir
si soporta o no soporta dry run. Si soporta dry run, tú te serás el encargado de definir cuál es el proceso de dry run dentro de la custom action. Si no soporta dry run, pues no se ejecutará y punto. Lo único que tendrás que tener en cuenta es si luego usas los outputs de ese paso en otras steps o no, para definir en los demás custom actions cuál es el comportamiento deseado. Entonces aquí cuando le damos al create, nos renderiza en el navegador los documentos. Entonces aquí esto es un ejemplo muy pequeño de una aplicación .NET renderizada con el sistema de plantillas de .NET, pero en este caso utilizamos el sistema de plantillas de Backstage y podemos ver, bueno, pues cómo tenemos renderizados los directorios. Estos directorios, pues al final no era más que la etiqueta de Nginx para reemplazarlo y poner la variable que quieras, ¿no? Luego la variable de Argo CD Apps, en este caso va a crear una pull request con esta configuración y podemos ver cómo pues, al final crearemos una aplicación muy sencilla con un deployment, un ingress y un servicio. Y si vemos en los servicios y todo, pues se ha renderizado todo con el nombre de la demo. Vale, pues vamos a crear la aplicación directamente. Como os decía, vamos a seleccionar aquí demo, vamos a poner 18:12, que es la hora local. Vale, y el mismo nombre de repositorio. Vale, creamos la template, creamos el repositorio y la pull request de Argo CD y vemos cómo acabamos de publicar en GitHub y acabamos de publicar la pull request en el repositorio de Argo CD Apps. Y vemos cómo, si vamos aquí al repositorio, pues vemos cómo se ha creado ya el repo, cómo podemos abrir, perdón, cómo podemos abrir en el catálogo la nueva aplicación que se ha creado. Esto podemos verlo aquí ya registrada. Y cómo podemos ver en el repo de Argo CD Apps la pull request. Una pull request que acaba de mergear Swan para mostraros qué es lo que se despliega y cómo se despliega. Vale, pues voy a dar paso a Swan ya. Vale, gracias, Manu. Vale, como Manu decía, también algo interesante es que si vamos a create, yo puedo ver lo que Manu ha ejecutado. De hecho, aquí. Perdón, aquí, que solo estaba viendo las mías. Vale, y si vamos a los PRs, antes voy a explicar una pequeña cosa, y es que en Argo CD hay una aplicación que se llama Argo CD Apps que hemos desplegado utilizando el char de Argo, que es para desplegar directamente aplicaciones, proyectos y demás. Y en el manifest se ve mucho mejor que lo que va a hacer es buscar de forma recursiva en este repositorio, dentro del directorio apps, todo lo que hay. Entonces, aquí pues lo que hacemos es al final tener una aplicación de aplicaciones, ¿no? Entonces, en la PR que Manu ha creado, se crea lo primero, dentro de apps, la definición de la propia aplicación, ¿no? Que como vemos está todo renderizado y está apuntando una vez más al repo, pero al path que también se ha creado en la PR, que es configuration y la demo, ¿no? Que es toda esta parte del ¿Puedes ingreso. ampliar un poquito la fuente para que se vea mejor? Vale. Vale, ¿mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Vale, como decía, y se crea toda esta parte del deployment, el ingress y demás, ¿no? Como decía Manu, una aplicación muy sencilla, pero para ver que se crea y que se renderiza por la template. Una cosa a tener en cuenta es que al final, como decíamos también antes, en la parte de las cosas que se pueden automatizar, se crea el repo. Vale, y en el repo también se crean una serie de workflows, como vemos aquí. Entonces, el workflow lo primero que hace es hacer un VLAN push y subirlo al container registry. Vemos aquí cómo lo crea y estamos tagueando usando el SHA simplemente por simplificar y no meternos en temas de release, ¿no?
Y después, aparte de esto, lo que hace es correr una acción que llamando a GenRepOpdater, que es un binario muy sencillo, lo que hace es actualizar el propio repositorio, la imagen que en el paso anterior ha hecho build. Entonces va a la típica sección del deployment donde está la imagen y la actualiza con la nueva imagen. Para seguir un approach totalmente GitOps y hacer un CD totalmente desatendido. Entonces aquí vemos cómo ha metido este commit, que es básicamente, si nos vamos aquí a verlo, es como básicamente ha actualizado la versión de la imagen. Entonces, ya, si nos vamos a Argo CD Apps y hacemos el refresh, porque tarda unos minutos, vemos cómo crea esta aplicación. Y si vamos a esta aplicación, vemos cómo ya empieza a desplegar la aplicación con todo el tema de la imagen, en base a este commit y demás. Entonces, ahora está pidiendo, de hecho, un certificado y todo. Le vamos a dar unos segundos a que lo cree y ya veríamos la aplicación funcionando. Un momento que se queda... Hemos hecho bastantes demos estos días, espero que no hayamos saltado el límite de certificados de hacer manager, pero ahí está. Entonces ya, si vamos al Ingress y vamos a barra Swagger, vemos cómo directamente es una API muy sencilla usando Swagger en la que hay un endpoint que devuelve una serie de valores que están directamente en el código. Pero al final hemos conseguido desplegar una aplicación en 5 minutos escasos con todo el workflow montado, que está en el catálogo, que tiene un certificado, tiene los manifests y sigue un approach GitOps totalmente, usando un despliegue continuo de forma totalmente desatendida. Entonces, ahora Manu va a hacer un ejemplo sobre cómo esto funcionaría para actualizar y también va a explicar la parte de TechDoc. Vale, muchas gracias, Juan. Vale, ok. Vale, pues vamos a ver ahora, después de ver cómo se ha creado todo, cómo tenemos ya configurado todo en Argo CD y cómo tenemos todo en Backstage, vamos a ver cómo, haciendo un cambio muy pequeño, nuestra aplicación se actualiza en escasos minutos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos al repositorio que se ha creado. Yo lo tengo aquí, se ha creado simplemente con un scaffolder, con un commit inicial. Pues vamos a cambiar cualquier cosa de la aplicación. En mi caso, voy a cambiar la URL de la aplicación para que pase de Weather Forecast a cualquier otro stream para ver el cambio simplemente. Vamos a irnos primero a la aplicación en Argo. Vale, y vamos al Swagger para verlo bien. Vale. Y vamos al repositorio ya, ahora sí. Y hacemos el cambio. Vale, pues cambiamos el Weather Forecast. Vamos a poner demo, en este caso 18-19. Vamos a comitear directamente ahora para la demo. Y vamos a ir a ver las actions y vemos cómo se ejecuta la misma acción que se ha ejecutado antes para construir la imagen, publicarla en el registry y actualizar la imagen de Argo CD, pues se va a ejecutar ahora para actualizar la imagen. En un minuto o algo así, en este caso también porque nuestra imagen es muy pequeña, se va a terminar desplegando en el clúster y veremos aquí los cambios. Por otro lado, y vamos a ver, ya aprovechando el tiempo que va a tardar en construir la imagen, vamos a ver también un cambio en TechDocs, en la documentación. Entonces, si nos vamos al repositorio y nos vamos a Swagger, para tener esto también aquí, en el Swagger, en el catálogo, bueno, o en la parte o en el catálogo o en la parte de documentación. Si vamos al catálogo, pues simplemente accederíamos a través de View TechDocs. Aquí vemos que, bueno, es un index muy sencillo, simplemente tiene un título. Entonces, aquí eso está definido con el YAML de MKDocs. En este caso, solo tenemos definido el sitio el nombre del sitio, pero podrías definir aquí plugins y más información. Entonces, vamos a la documentación
Y en este index Markdown, aquí luego puedes generar directorios, enlaces entre los directorios, puedes tener una documentación muy extensa. Pero simplemente para la demo, vamos a poner aquí algo. This is an amazing demo. Y subimos los cambios al repo. Vale, en este caso ahora vamos a ver cómo la acción de publicar la documentación se está ejecutando ya. Vemos cómo ha hecho la autenticación federada con Google Cloud para poder subir los ficheros renderizados al Cloud Storage. Vemos ahora cómo está instalando plugins para luego ejecutar TechDocs, simplemente por si tú estás utilizando unos diagramas o lo tienes un poco más vitaminado, ¿no? Digámoslo así. Pero al final generará los documentos y los publicará en el Cloud Storage, perdona. Entonces, vámonos a la otra action, que ya debería haber terminado. Bueno, estábamos ahí exactamente. Vale, la acción de actualizar ya ha terminado, entonces si nos vamos a Swagger y refrescamos, vemos cómo ha cambiado la URL. Es decir, no solamente hemos creado una aplicación en escasos minutos, sino que tenemos todo el ecosistema de integración y despliegue continuo ya desde el minuto 1 con un approach de Production First desplegado en producción. Luego ya, pues si queremos mejorarlo o tal, se puede cambiar lo que sea, pero al final con este approach tenemos la aplicación desde el minuto 1 hecho ya el despliegue en producción. Entonces vemos el otro paso, que era la documentación, que ya debería haber terminado también. Bueno, está en ello, vamos a dejarle un minutillo más. Y ahora veremos cómo cambia la documentación cuando se termine de publicar. Al final aquí podéis instalar los plugins que queráis, simplemente tenéis que luego tener en cuenta que si queréis renderizarlo en los pasos de integración continua, pues tendréis que instalarlos en los pipelines. En este caso, bueno, nosotros estamos usando los agentes de GitHub, pero si tú tienes tu propio agente, ahí puedes instalar lo que quieras y dejarlo preinstalado. Vale, en este caso ya ha terminado. Y si ahora recargamos la página, pues veremos simplemente el cambio que hemos hecho de This is an amazing demo. Y creo que ya estaría. Al final, si nos vamos a la home y vemos lo que se ha creado, pues al final desde aquí podemos acceder a todo lo que queramos. Tenemos también las relaciones entre los componentes que tenemos. Al final tenemos un grupo de GitHub y un componente. El grupo de GitHub es owner de este componente que acabamos de crear. Este gráfico se puede ir mejorando con metadata que nosotros vamos añadiendo en los componentes que vamos creando. ¿Dónde se añade ese metadata? Ese metadata lo podemos añadir perfectamente en nuestro repositorio en el catalog info. Aquí en el catalog info pues, podemos ir añadiendo metadata que al final se irá cargando en los distintos plugins. Por ejemplo, nosotros para el plugin de GitHub y el de TechDocs tenemos estas anotaciones añadidas y lo renderiza. Y el owner, y por lo que aquí luego Backstage relaciona uno con otro, es mediante esta etiqueta. Vale, y yo creo que ya estaría. No sé cómo vamos de tiempo. Creo que bien, ¿no? Vale, pues a ver. Vale, pues muchas gracias. Si tenéis si hay alguna pregunta, Jonah. Hola, bueno, ha sido como todas las otras, como esperado, muy interesante. Por ahora no hay preguntas en el chat, pero yo tengo una pregunta, ¿vale? Esta plataforma es si empiezas desde cero, ¿no? Montas tu plataforma. ¿Qué consejos darías a equipos que ya están bien formados para pasar a este flow? Parece así que
muchas veces yo hablo con gente y me dicen, nuestros developers tienen un Swagger en algún sitio, ¿vale? Ahí perdido. ¿Cómo empezar para cambiar? Es un cambio de cultura al final, ¿no? Sí, bueno, en realidad es un approach desde cero, pero nosotros ya hemos tenido que lidiar con ello en una empresa en la que teníamos cientos de aplicaciones. O sea, al final, cómo hacer un cambio y cómo introducir... Backstage es más difícil de introducir porque al final necesitas también tener un enfoque muy claro de producto y que hacer un poco engagement a los clientes, que serían los usuarios, y que los usuarios realmente les vean el valor de Backstage y al final lo pongan en marcha. Yo creo que al final el apartado de templates, de plantillas, es una parte muy buena para empezar a hacer engagement con los equipos, porque es algo que da una visión muy, muy rápida del beneficio, del coste-beneficio que te aporta Backstage. También he de decir que no es una solución para una empresa que tiene 3 desarrolladores. O sea, al final, si montas esto, porque esto es un poco, es complejo, al final no es una solución que luego para mantenerla también tienes que dedicarle tiempo. Al final necesitas a alguien que pueda tocar una aplicación en React y una aplicación en Node como es Backstage y luego la aplicación de Argo que da conocimientos obviamente en plataforma con Kubernetes. La parte de Argo y de Doc bueno, es que depende en qué punto estés también en la empresa, pero si vas a un entorno de servicios desplegados en Kubernetes con Argo CD, yo simplemente te diría poco a poco. Nosotros hicimos una migración de cientos de servicios que estaban ya containerizados, pero se ejecutaban con pipelines de Helm. Y esa migración fue mover todos los values a un repositorio de Argo CD, este Argo CD Apps que hemos visto antes, pero de verdad, o sea, con cientos de aplicaciones de producción, moverlo de los repos de los diferentes repos allí, luego hacer la migración de esos pipelines a Argo CD. O sea, porque al final tú luego puedes deshabilitar que Argo no haga el autosync, paras el autosync y una vez ya quieres que Argo sea owner de los archivos que se estaban desplegando con Helm, activas el autosync y ya tienes mágicamente la migración hecha de manera... Sí, ahí es importante también decir, no, por darle también un poco más de bombo a Backstage, es que eso lo hicimos con Backstage. Creamos una template y creamos actions para que tú le pasaras un proyecto y la localización del proyecto y hacer toda esa migración. La migración también tenía más cola porque al final estábamos cambiando la forma de manejar los secretos, pasando un modelo de, por ejemplo, usar Vault, entonces había que hacer un scaffolding de tener permisos para la aplicación, los diferentes namespace, que usando un approach seguro de forma que solo un namespace específico de una aplicación puede acceder a un Vault de la aplicación. Y entonces eso todo, al final es lo que dice Manu, es trabajo y fueron meses dedicándole a prueba, ensayo y error, hacer demos, hasta que al final, pero también porque lo que dice Manu, valía la pena. Había que hacer cientos de aplicaciones, que hacer eso de forma manual podía ser muy tedioso y además lo que nos pasaba muchas veces es que daba lugar a errores, porque pasar a cambiar cientos de líneas de values sobre la aplicación core, una de las aplicaciones core de la empresa, era prácticamente imposible hacerlo a mano, porque nos podíamos morir en el intento. Y sobre todo podíamos meter la pata en algo que al desplegarse pues la podía liar. Automatismos y automatismos. Ir poco a poco con un plan definido, pero al final yo creo que no hay solución mágica. Pues entonces simplemente al principio es mucho trabajo, pero los beneficios a largo plazo es donde vas trabajando efectivamente. Eso es. También valorar en qué estado estás. Claro. Porque si, ya te digo, si tienes tres desarrolladores, yo ni me lo plantearía. O sea, pero ni me lo plantearía. Ni para empezar. Oye, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Tenemos que dar espacio para la siguiente charla. Pues muchísimas gracias por venir. Pues, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.